Bueno, eh, hoy vamos a tratar el tema 9. El tema es una introducción, unas generalidades a lo que son los síndromes malformativos y algunas alteraciones genéticas más frecuentes, saber un poco dónde está la raíz del problema de algunos de estos cuadros y sobre todo nos vamos a parar un poco en la terminología, es decir, dar las definiciones de cada uno de los conceptos que a veces utilizamos y saber exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Así, por ejemplo, veremos que un cuadro de una malformación no es lo mismo que una disrupción. Estamos hablando con cada término nos estamos refiriendo a un proceso concreto, bien, a veces de interrupción del crecimiento, a veces de alteración en la conformación de órganos y aparatos, y a veces los cambios son mucho más profundos y se inician con cambios que se inician ya en los gametos, es decir, en las células sexuales antes de que se produzca la concepción. En fin, vamos a empezar primero pues dando una visión general de lo que es los cuadros patológicos que incluirían las gameto y embriofetopatías. Dentro de aquí incluimos, como digo, patologías que afectan al niño antes de que se produzca la concepción, es decir, se afectan el proceso de meiosis, los gametos, es decir, las células sexuales masculinas, espermatozoides y femeninas, los óvulos, y aquí hay una alteración en la conformación y la distribución a veces de genes y a veces de cromosomas enteros. Hablamos, por tanto, cuando se afectan a cromosomas enteros, a cromosomopatías, es decir, alteraciones patológicas que afectan a los cromosomas. Así, por ejemplo, pues cuando estamos hablando de cuadros sindrómicos, conocidos por todos, como por ejemplo una trisomía 21, un síndrome de Down, pues nos estamos refiriendo a una cromosomopatía y estamos utilizando la terminología de síndrome, ahora después volveremos a incidir sobre este término, para referirnos a las alteraciones que se producen en diversos órganos, aparatos, incluso alteraciones que se producen a nivel metabólico y que tienen un origen común. Y el origen común es precisamente esa trisomía, ese exceso de material genético que se produce al tener un cromosoma 21 de más. Luego tenemos también algunas otras cromosomopatías que veremos al final de la clase que nos referimos, por ejemplo, a aquellas alteraciones cromosómicas que afectan a cromosomas que son lo que denominamos autosomas. Es decir, cuando decimos una alteración autosómica, nos estamos refiriendo a una alteración de aquellos cromosomas que no son los cromosomas sexuales, es decir, el X o el Y. Por el contrario, cuando nos referimos a una alteración de los cromosomas sexuales, X o Y, nos estaríamos refiriendo a alteraciones gonosómicas, es decir, que afectan exclusivamente a estos, bien, a veces por alteraciones cualitativas o a veces porque falta alguno de estos cromosomas, el X o el Y, como ahora después veremos. Si seguimos avanzando en el proceso de conformación, que se produce la fertilización y la concepción, en este momento comienza a desarrollarse inicialmente y a dividirse estas células formando pues, la mórula, la blástula, divisiones sucesivas celulares, donde también se pueden producir a veces alteraciones. Muchas de estas alteraciones se deben a sustancias, efectos tóxicos, a radiaciones, en ocasiones alteraciones metabólicas en el propio individuo, como ocurre, por ejemplo, con el alcohol. El alcohol es un tóxico que puede afectar en todo el proceso de conformación del feto, es decir, desde que antes de la concepción, alterando, como digo, los cromosomas o los gametos, y después de la concepción afectando el normal desarrollo de esta célula en el proceso de blástula, cuando todavía hay unas pocas células que todavía no han dado lugar al embrión. Cuando se produce el embrión también podría alterarse y a veces también en el feto. Es decir, que vemos que hay sustancias
externas, exógenas al desarrollo del embrión y del feto, que pueden alterar la normal división de las células y la normal maduración de los órganos que se han ido formando. En este proceso inicial, los procesos patológicos que se producen, como digo, debido a la incidencia de determinados agentes, se denominan blastopatías. Es decir, hay una patología que afecta a la blástula, que es como se denominan estas primeras células que tienen lugar después de la concepción y mucho antes de que se origine el embrión. En este caso, cuando hay alteraciones tan precoces, lo habitual es que se interrumpa el proceso normal de gestación y, por tanto, o bien se producen alteraciones muy profundas, que pueden ser, como se denominan a veces en la literatura, como monstruosidades. Ahora veremos algunos ejemplos por imagen, o a veces lo más frecuente es que se produzca el cese de la gestación. Es lo que algunos autores han denominado la ley del todo o nada, es decir, que o bien la gestación sigue o bien la gestación se interrumpe. Es decir, que las alteraciones que se producen a este nivel suelen ser tan profundas que lo habitual es que las gestaciones se cesen y se interrumpa la gestación y se produzca un aborto. Si seguimos en el proceso de maduración, una vez que se llega al periodo embrionario. El periodo embrionario empieza aproximadamente a las 4 semanas después de que se produce la concepción y dura unas cuantas semanas más. Es decir, cuando nosotros nos referimos al periodo embrionario, tener en cuenta el periodo, generalmente nos estamos refiriendo a un periodo que va entre las 4 y las 8 semanas de gestación. El periodo embrionario tiene interés fundamental porque es en este periodo donde se van a producir, se van a formar la mayoría de los órganos, aparatos, sistemas de lo que será el futuro feto y recién nacido. Es decir, el periodo embrionario es un periodo de formación y, en tanto, el periodo que sigue al periodo embrionario, a partir de las 8 semanas, es un periodo de maduración, es decir, los órganos que ya se han producido van a ir madurando y van a ir, sobre todo, creciendo. Este sería el periodo que denominamos periodo fetal. El periodo fetal, por tanto, ocupa la mayor parte de la gestación. El periodo fetal iría desde las 8 semanas de gestación hasta que se produce el parto. Es decir, y dentro del periodo fetal podríamos incluso hacer dos subdivisiones. Es decir, aquel periodo fetal en el que la maduración de los órganos todavía no permite una viabilidad si se produjese un parto prematuro, por tanto, parto no viable, y periodo fetal en el que, si se produjese un parto prematuro, ese recién nacido sería viable. Es decir, recordar que ese punto de corte en la actualidad lo tenemos en torno a las 23, 24 semanas de edad gestacional. Cuando nos estamos refiriendo a las blastopatías, nos estamos refiriendo al periodo en el que tenemos unas pocas células después de que se produce la concepción y a partir de aquí, esto a partir de la primera semana, se empieza, todavía no se ha implantado correctamente a nivel uterino la blástula. Comienza a haber divisiones aceleradas y, por tanto, cualquier alteración que se produzca genética, bien por agentes endógenos o exógenos en este periodo, pues va a dar lugar, si no se interrumpe la gestación, a que se produzcan pues lo que denominamos como grandes monstruosidades. En la imagen tenéis unos gemelos siameses, donde podemos encontrar que estos gemelos pues, se encuentran unidos, comparten incluso a veces órganos comunes, como puede ser el intestino, el hígado, el bazo, y bueno, pues a veces la separación, aun siendo posible, pues requiere una cirugía complicada y que, dependiendo de la edad gestacional, pues va a indicar que bueno, este producto final pues pueda tener una mayor morbilidad y, por tanto, tiene intrínsecamente un problema añadido.
En muchos otros casos, pues el producto que sigue la gestación, pues sencillamente no va a ser viable, bien porque no tiene una corrección quirúrgica apropiada o bien porque las posibilidades de supervivencia cuando se afectan órganos vitales, como podría ser el cerebro, pues a veces no es compatible sencillamente con la vida. Aquí tenemos los periodos, es decir, tenemos un periodo embrionario, en la imagen de la izquierda, donde, como digo, tenemos un periodo de formación de órganos, aparatos y sistemas. Se establecen los primeros esbozos de lo que será el futuro feto, que, como digo, el periodo fetal comienza a partir de las 8 semanas de edad postconcepción. Tenemos muchos factores que pueden influir y producir lo que denominamos embriopatías. Por tanto, cuando nos referimos a una embriopatía, estamos refiriéndonos a aquellas alteraciones, procesos patológicos que inciden en el periodo que corresponde al periodo embrionario, por tanto, entre la 4ª y la 8ª semana de gestación. Podemos ya prever que las alteraciones que se produzcan en este periodo embrionario, van a ser mucho más profundas y mucho más graves que cualquier alteración que incida en una etapa posterior, en el periodo fetal. Por tanto, como idea general, deberíamos intuir que cualquier agente externo o interno que altere el proceso de gestación va a tener repercusiones más profundas cuando la incidencia es más precoz. Por tanto, en el periodo embrionario, alteraciones patológicas mucho más graves, mucho más serias, que cuando se producen en el periodo fetal. Los agentes que pueden provocar embriopatías pues pueden ser de muchos tipos. En nuestro medio, los más frecuentes suelen ser los virus. Os pongo en pantalla una imagen de lo que denominamos embriopatía rubeólica. Esto fue un síndrome que es producido por la rubeola y que fue descrito en la década de los 40 por Gregg. Por eso también se le denomina síndrome de Gregg. En concreto, este cuadro clínico lo vamos a sospechar en cualquier recién nacido, sin antecedentes que no sospechemos, que la madre ha pasado una rubeola durante las etapas más precoces de la gestación y que encontramos un recién nacido con microcefalia, que tiene cataratas. Fijaros en la imagen cómo podemos, si os fijáis a nivel ocular, vemos cataratas incipientes en la imagen de este paciente. Suelen encontrarse también sordera que es de tipo neurosensorial, es decir, no es problema del conducto auditivo externo o medio, sino de sordera que afecta a los mecanismos de transmisión neurológicos desde el oído interno a la corteza cerebral. Suele encontrarse también alteraciones del tipo de las cardiopatías congénitas. La cardiopatía congénita es muy frecuente en este tipo de alteraciones debidas a la rubeola. Otro ejemplo que podemos encontrar, y en este caso ya no es un virus, es el cuadro que denominamos embriopatía talidomídica. Esto descrito en la década de los 60 por Lenz y que se vio de forma masiva porque hubo casi una epidemia de recién nacidos con alteraciones de este tipo, generalmente afectando las extremidades superiores, inferiores, falta de formación de estas extremidades y que esto se debía fundamentalmente a la ingesta de un analgésico, por aquella entonces comercializado y utilizado de forma indiscriminada también por las gestantes. Haciendo estudios epidemiológicos se pudo ver que este tipo de alteraciones guardaban relación con la ingesta durante la gestación, sobre todo en etapas muy precoces, periodo embrionario, de la ingesta de talidomida.
Por tanto, en la actualidad la talidomida es un analgésico que no tiene ya indicaciones, está prácticamente retirado del consumo humano, no totalmente. La talidomida tiene en la actualidad unas indicaciones muy concretas, pues, por ejemplo, os puedo decir que se sigue utilizando, lógicamente descartando la posibilidad de que la mujer que lo utilice pueda estar embarazada, pero bueno, por ejemplo, en situaciones como enfermedades infecciosas como la lepra, la talidomida tiene una utilidad y es un fármaco que resulta especialmente útil. Pocas más indicaciones tiene en la actualidad este tipo de medicación. En cuanto a otras medicaciones que también debemos de tener especial cuidado a su utilización durante el periodo gestacional, pues son algunos anticoagulantes, en concreto la varfarina. La varfarina es un anticoagulante que describió su asociación también con embriopatías. La descripción se hizo también en la década de los 60 y se veía que las gestantes, que por algún problema de tipo tromboembólico o por una trombofilia, a veces se le instauraba tratamiento con anticoagulantes. Estas mujeres, con más frecuencia que la población general, tenían recién nacidos afectados con calcificaciones a diversos niveles, a nivel de las epífisis de huesos largos, también a nivel vertebral. Estos recién nacidos también tenían más riesgo de tener retraso mental y algunas alteraciones faciales como huesos nasales hipoplásicos. En nuestro medio, tal vez cuando hablamos de embriofetopatías, el germen exógeno más frecuente que origina este tipo de alteraciones es el alcohol. El alcohol puede originar este tipo de alteraciones en el embrión y también en el feto, independientemente de la cantidad que se consuma. Es decir, hay la idea de que, bueno, si consumimos pequeñas cantidades de alcohol al inicio de la gestación, pues probablemente esto no tenga ninguna repercusión, nada más lejos de la realidad. El etanol, que se convierte en acetaldehído, es un tóxico directo en la formación del embrión y también del feto, pero sobre todo del embrión. Evidentemente, mayores concentraciones de etanol darán lugar a mayores concentraciones de aldehído y, por tanto, mayor toxicidad. Pero que tengáis en cuenta que el alcohol es tóxico incluso a concentraciones muy bajas en la gestante y, por tanto, conociendo esto, el alcohol debería de ser evitado en cualquier concentración en el transcurso de la gestación. Bueno, hemos hablado hasta aquí de agentes exógenos que pueden alterar y modificar el normal crecimiento del embrión, pero tenemos también agentes endógenos, es decir, agentes que van a alterar el normal crecimiento, maduración de órganos y que son agentes que no provienen del exterior de la gestante, es decir, alteraciones metabólicas en la propia gestante, como pueda ser, por ejemplo, una diabetes mal controlada, puede originar alteraciones en el crecimiento, en el desarrollo del embrión y del feto. Y aquí tenéis en pantalla, pues, por ejemplo, una alteración que es lo que denominamos fetopatía diabética. La fetopatía diabética, aparte de originar macrosomas, es decir, si recordáis el concepto, macrosomas son niños a nivel genérico cuando pesan recién nacidos de más de 4 kilos, pero en general nos referimos a recién nacidos que están por encima del percentil 90 para la edad gestacional que tenga el recién nacido. Afecta, pues, fundamentalmente, aparte de dar sobrepeso, pues que produce alteraciones en el funcionamiento de diversos órganos. La más llamativa tal vez sean las disfunciones miocárdicas que se originan, es decir, el feto que ha tenido, la madre ha tenido una diabetes y el recién nacido nace con una fetopatía diabética, pues es frecuentísimo encontrar alteraciones cardíacas pues del tipo de la miocardiopatía hipertrófica. La normalización posterior de los niveles de glucemia en el periodo postnatal pues va poco a poco a ir dando lugar a una normalización del funcionamiento de los órganos y aparatos de este recién nacido.
Bueno, que sepáis que no siempre los agentes son exógenos, del tipo de los virus o del tipo de los tóxicos externos, sino que alteraciones metabólicas de la propia gestante también pueden dar lugar a alteraciones del tipo de la embriofetopatía. Otra enfermedad que os pongo en pantalla, que esto a veces ocurre en desastres naturales, es decir, podemos encontrarnos, pues como ocurrió en Chernóbil, pues alteraciones del tipo con riesgo radiológico, pero en ocasiones alteraciones de tipo de la contaminación del medio, pues, por ejemplo, la enfermedad de Minamata, que fue una epidemia que hubo en Japón y que se ocurrió fundamentalmente por el vertido de forma masiva de derivados orgánicos del mercurio, en concreto el metilmercurio. A este respecto, pues comentaros que el mercurio, que sabéis que podemos obtenerlo en forma orgánica o en forma inorgánica, el mercurio metálico, pues generalmente no es excesivamente tóxico, pero el mercurio orgánico sí lo es, y puede originar pues, alteraciones del tipo de la parálisis cerebral y la ceguera, que es lo que denominamos la enfermedad de Minamata, que gracias a Dios ya no se ve, es decir, es una patología que se describió a propósito de este vertido medioambiental de grandes cantidades de metilmercurio en el medio marino. Bien, tenemos en cuenta la evolución del desarrollo del embrión y del feto. Tenemos un periodo de crecimiento distinto para determinados órganos. Por tanto, dependiendo de en qué momento incide determinada noxa, podemos encontrarnos con mayor riesgo de alteraciones en determinados órganos. Este es un diagrama, un esquema que nos ayuda un poco a evaluar si nosotros conocemos en qué momento ha habido exposición a un factor de riesgo, qué tipo de alteraciones podemos encontrar de forma más prevalente. Es decir, por ejemplo, las líneas que tenéis en rojo, pues que se refieren, por ejemplo, a la formación del sistema nervioso central, pues nos encontramos que cualquier noxa que actúe por debajo de las 15-16 semanas de gestación, con mucha frecuencia va a originar alteraciones profundas en el desarrollo del sistema nervioso central. Pero es que en el periodo embrionario, es decir, por debajo de las 8 semanas, cualquier alteración que ocurra, por ejemplo, comentábamos antes la rubeola, pues una infección por rubeola en la gestante por debajo de las 6 semanas, periodo embrionario, va a originar alteraciones cardíacas muy profundas y que muchas veces pues, hace que se produzcan abortos que son incompatibles con la vida. En fin, el diagrama lo que nos orienta un poco es a evaluar cuáles son los periodos críticos en el desarrollo del embrión y del feto y, por tanto, en qué periodos, las líneas marcadas en rojo, podemos esperar alteraciones más profundas de cada órgano y de cada vamos a hacer un breve repaso de lo que son los conceptos que vamos a utilizar y que vaya a escuchar muchas veces y bueno, me interesa tal vez saber en sentido estricto a qué nos estamos refiriendo cuando, por ejemplo, hablamos de malformación o de deformación, que son conceptos que bueno, pues nos pueden remitir a lo mismo, pero conviene tener en cuenta cuál es el significado intrínseco de cada uno de los términos. Por ejemplo, cuando hablamos de malformación, nos referimos al defecto morfológico de un órgano, o a veces de parte de un órgano, que resulta en una alteración en el desarrollo. Es decir, el órgano puede formarse inicialmente de forma normal y en un momento dado surge una noxa que interrumpe el normal desarrollo de ese órgano. Os pongo, por ejemplo, pues la imagen que tenéis en pantalla, que es un labio leporino importante con frecuente afectación también del cierre del paladar, el paladar blando o el paladar óseo, que a veces pueden afectarse. Otro concepto importante pues son los agentes que denominamos disruptivos, es decir, una disrupción
no es más que una alteración en un órgano, en un aparato en el cual una región se ve alterada y cesa en su desarrollo como consecuencia de un factor extrínseco. Para que lo entendáis, la imagen que tenéis en pantalla es un recién nacido que nace con ausencia de la mano derecha. ¿Esto a qué se debe? Pues la causa más frecuente son alteraciones externas, por ejemplo, en el síndrome de bridas amnióticas, que son cicatrices que se originan en el amnios, que se producen como auténticas cintas cicatrizales que lo que hacen es estrangular la mano, pues en este caso a la altura de la muñeca. Ese brazo, esa mano, se ve privada de un flujo normal de nutrientes y de oxígeno y, por tanto, en este proceso de formación se produce la necrosis y la reabsorción de esa parte del miembro, de la mano en este caso, que se ve privada de nutrición y de un desarrollo normal. Por tanto, cuando esto ocurre así, es decir, cuando hay una formación, periodo embrionario normal de un órgano, un aparato, y a consecuencia de un agente externo se produce la alteración o digamos, el que se pueda completar normalmente el desarrollo, en estos casos hablamos de alteración disruptiva o de disrupción. Otro concepto que a veces utilizamos y que tenemos que diferenciar del que hemos visto anteriormente, fijaros, hemos hablado de malformación, es una alteración morfológica de un órgano o de parte de un órgano que resulta de un proceso normal de desarrollo. Es decir, el órgano no se ha acabado completamente de desarrollar. En un momento dado, algo hace que no se pueda completar normalmente el desarrollo. Bien, hablamos de deformación cuando el órgano digamos, se conforma normalmente, hay una maduración normal, en este caso extremidades inferiores, el ejemplo que os pongo, pero a consecuencia de factores mecánicos, fijaros que os digo no disruptivos, es decir, no van a producir la reabsorción de parte de ese órgano que ya se ha formado, porque no hay isquemia, no hay ningún proceso que altere el flujo sanguíneo a ese nivel. Como digo, a consecuencia de factores mecánicos, se produce una deformidad. Por ejemplo, el pie equino. Aquí en la imagen tenéis un pie equino bilateral que generalmente obedece a una situación en la que hay una compresión mecánica, generalmente a nivel uterino, en este caso, por una falta de líquido amniótico, es decir, lo que denominamos una situación de oligohidramios. Es decir, la falta de líquido amniótico antes de nacer origina que determinadas articulaciones se vean poco móviles y comprimidas por las paredes del útero y, por tanto, esa falta de movilidad del feto puede originar deformidades de este tipo. Cuando estas alteraciones son más profundas y de más duración, se pueden producir auténticas anquilosis a nivel de las articulaciones. Es decir, no hay ninguna movilidad y afecta no solo a una articulación, es decir, podría afectar a las caderas, a las rodillas, a las muñecas, a los codos. En este caso, que también generalmente se debe a una situación de oligohidramios, frecuentemente, a veces alteraciones neurológicas en el feto que condicionan el que el feto no se mueva y no haya una movilidad intrauterina. Esa poca movilidad intrauterina hace que las articulaciones se fijen y sean poco móviles. Esto es lo que denominamos en ocasiones, que podréis escucharlo, como un síndrome de artrogriposis múltiple, porque afecta, como digo, a muchas articulaciones. Otro concepto que también convendría tener en cuenta es el concepto de displasia. Cuando nosotros hablamos de displasia, nos estamos refiriendo es una terminología más profunda, es decir, nos estamos refiriendo al crecimiento de un tejido, al crecimiento de las células. Es decir, estamos hablando de un tejido que, por el motivo que sea, tiene un crecimiento más bajo del esperado en condiciones normales.
Ejemplo de displasia, pues el ejemplo que os pongo es el ejemplo de un enanismo de tipo acondroplásico o hipoacondroplásico en el que encontramos un defecto en el crecimiento normal de las extremidades inferiores. Fijaros en la imagen cómo la distancia troncular y cefálica pues serían acordes a la edad que tendría el niño, sin embargo los miembros inferiores proporcionadamente sí estarían poco desarrollados. Bueno, esto podríamos llevarlo a unas tablas, a veces para confirmar que realmente no es una apreciación nuestra, sino que estamos hablando de algo que se puede objetivar, pues lo que hacemos es medir la talla del niño en pie y posteriormente medir la talla del niño sentado, es decir, la distancia que va entre el niño sentado, glúteo, a la coronilla. Y de esta forma podemos ver que no hay una proporción entre la talla total y la talla sentada del niño. Otra terminología que a veces también utilizamos y que conviene que conozcáis es el término de agenesia. Hablamos de agenesia, y lo dice su palabra, cuando hay ausencia en la formación de un órgano o de un aparato. Hablamos, por ejemplo, el ejemplo que tenéis, agenesia del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura que tenemos a nivel del cerebro que nos permite comunicar los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cuando tenemos una ausencia de esta estructura, agenesia del cuerpo calloso, digamos, cada uno de los hemisferios cerebrales va por libre. Esto origina grandes conflictos y grandes problemas, alteraciones neurológicas en este tipo de pacientes. Realmente pues, con cuadros convulsivos graves y a veces difíciles de tratar. El concepto de aplasia, es decir, cuando nosotros hablamos de aplasia nos estamos refiriendo a la ausencia de desarrollo en un órgano o una estructura. Es decir, el esbozo embrionario que se produce, se puede producirse normalmente, pero posteriormente, por las causas que sean, no continúa un desarrollo normal. Es decir, no es lo mismo de hablar de una aplasia o una agenesia, por cuanto en la agenesia no ha habido formación del esbozo. En tanto, en la aplasia sí se ha producido el esbozo que va a dar lugar, en el ejemplo que os pongo, el pulmón, pero posteriormente, por motivos varios, pues no se produce un desarrollo normal del pulmón. En este caso, si estamos hablando del pulmón, pues estaríamos hablando de aplasia pulmonar. Si estamos hablando de otro órgano, o por ejemplo de un riñón, pues estaríamos hablando de aplasia o de hipoplasia, depende del grado de desarrollo renal. Y puede afectar a múltiples órganos y aparatos. Evidentemente, cuando hay una aplasia se produce también una alteración en la función. Por tanto, si hay una hipoplasia pulmonar, debemos esperar que ese pulmón afectado no va a tener un intercambio normal de gases y, por tanto, el paciente, el recién nacido, va a tener serios problemas de oxigenación con hiposemias graves, refractarias, que a veces van a dificultar mucho su estabilización y mantenerlo con vida. Otro concepto que a veces utilizamos es el de atrofia. Fijaros, para que se produzca una atrofia, previamente tiene que haber ocurrido un desarrollo normal. Es decir, no se atrofia un órgano que no se ha formado. Se atrofia un órgano que previamente ha tenido un desarrollo hasta el pleno funcionamiento. Así, por ejemplo, tenemos algunas enfermedades que son hereditarias en las que podemos asistir a un recién nacido que nace con un desarrollo normal, en el caso que nos ocupa en pantalla, es una atrofia muscular espinal. Bien, en este caso, el recién nacido nace con un desarrollo relativamente normal y posteriormente, debido a que tiene una alteración genética que, bueno, pues codifica una proteína que dificulta el normal mantenimiento de las neuronas motoras de la médula espinal, pues se produce posteriormente, progresivamente, una degeneración y una apoptosis de estas células. Se van a ir eliminando. Si disminuyen estas motoneuronas, que como digo, han llegado a formarse bien, completamente, todas las funciones motoras que dependen de ellas, pues se van a ver alteradas.
tanto, progresivamente, este paciente, al irse atrofiando todas estas áreas de motoneuronas, pues va a ir perdiendo fuerza muscular hasta, bueno, pues en la mayoría de los casos, pues ser incapaz de mantener la musculatura respiratoria y sencillamente ser incapaz de respirar de forma autónoma. En cuanto a los conceptos que a veces también utilizamos, a veces es frecuente hablar de secuencias. Es decir, nosotros decimos determinada patología es una secuencia cuando una alteración origina otra y esta otra a su vez origina la siguiente. Es decir, hay un efecto como en caída de ficha de dominó en la que la primera alteración es responsable de la segunda y la segunda de una tercera y la tercera de una. Antes no diferenciábamos este tipo de problemas. Así, por ejemplo, el caso que nos ocupa, que es una secuencia de tipo Pierre-Robin, es una, antes referíamos y decíamos síndrome de Pierre-Robin. Realmente no es un síndrome, porque la causa, el conjunto de alteraciones que nosotros encontramos, como digo, unas se deben a otras. Es decir, no todas tienen el mismo origen, aun siendo generalmente la primera manifestación teniendo un origen común, que es generalmente una alteración genética. En el caso de la secuencia de tipo Pierre-Robin, pues fijaros que, y lo veis en pantalla, la retracción que vemos, fijaros la mandíbula que está retraída, está más retrasada con relación al maxilar superior, pues esa hipoplasia que encontramos a nivel de mandibular origina con frecuencia alteraciones en la cavidad oral y por tanto vamos a encontrar con mucha frecuencia una glosotosis, es decir, niños que a tener la cavidad oral, la boca más pequeña, van a tener problemas para mantener el tamaño de la lengua, la lengua dentro de la boca. Por tanto, van a producirse lo que denominamos una glosotosis, es decir, la lengua la vamos a observar la mayor parte del tiempo fuera de la cavidad oral. A consecuencia de esa alteración en la dinámica de los movimientos de la lengua durante el periodo embrionario y fetal, pues también vamos a encontrar alteraciones, por ejemplo, un paladar hendido. Es decir, que unas alteraciones son consecuencia de otras. Esto ocurre, como digo, nos referimos con la terminología de secuencia. Otro ejemplo, pues fijaros, tenemos algunas alteraciones, por ejemplo, la agenesia renal, es decir, la agenesia renal es una patología que sería primaria, que puede tener múltiples causas, a veces causas también de tipo genético, pero esta patología va a dar lugar a otras consecuencias, va a tener repercusiones. Por ejemplo, el líquido amniótico se va a producir cuando los dos riñones funcionan adecuadamente en el feto. Cuando esos riñones son agenésicos, es decir, no funcionan adecuadamente, porque no pueden funcionar porque sencillamente no se han producido, no han madurado, no se va a producir orina. Y si no se produce orina, no se mantiene el líquido amniótico que normalmente envuelve al feto y permite un desarrollo normal de órganos separados. Tenemos, por tanto, la situación que denominamos de oligohidranios, es decir, falta de líquido amniótico. Bien, esta secuencia, agenesia renal, el oligoamnios que ocurre a continuación, va a originar lo que denominamos secuencia de Potter. Antes también nos referíamos a este cuadro como un síndrome de Potter, una agenesia renal y a consecuencia de la agenesia renal una serie de alteraciones secundarias que pueden afectar a nivel de la cara, a nivel de la piel mucho más arrugada, una micrognatia, es decir, una retracción de mandibular y a consecuencia de esa ausencia de líquido, fijaros también que los pulmones que necesitan líquido amniótico para formarse normalmente también van a estar hipoplásicos. No hay desarrollo pulmonar. Por tanto, ¿cuál es la causa de esa hipoplasia pulmonar o del pie equino, que también se observa en estos niños por falta de líquido amniótico? Pues la causa primaria es la ausencia de líquido amniótico a consecuencia de la agenesia renal. Creo que con este ejemplo se explica bastante bien el concepto de secuencia.
Bien, por el contrario, hablamos de síndrome, a veces hablamos, bueno, de un cuadro sindrómico, cuando vemos que hay varios rasgos, a veces fenotípicos, a veces de malfunción de determinados órganos que tienen un origen común. En el caso que no ocupa el síndrome de Down, una trisomía 21, bueno, ¿cuál es la alteración común que origina los cambios fenotípicos en la cara, en las manos, típicas del síndrome de Down? Pues evidentemente el exceso de material genético que aporta un cromosoma 21 de más. Esa alteración va a originar cambios fenotípicos, los que ya conocemos, sindrómicos, porque todos ellos proceden de ese defecto genético, ese exceso de material genético, pero también va a originar cambios metabólicos que se deben, también tienen la misma causa, ese exceso de material genético. Cambios metabólicos como, por ejemplo, o alteraciones a nivel de los radicales libres, en el que se produce un exceso de producción de peróxidos y de radicales libres que va a hacer que este tipo de pacientes tenga un envejecimiento prematuro. Por eso, la vida media esperada de un síndrome de Down, o aún en ausencia de cardiopatía congénita, que sabéis que en ocasiones la asocia, pues la vida media esperada es bastante inferior a la vida media esperada de un paciente sin síndrome de Down. Y eso se debe a los procesos de envejecimiento celular prematuro por alteraciones en el equilibrio de óxido reducción por el exceso de radicales libres que se producen en este tipo de pacientes. Bien, otro ejemplo de cuadro sindrómico, pues lo tenemos, por ejemplo, en el síndrome de Cruzón. El síndrome de Cruzón tiene una alteración genética de base, es decir, es una patología heredada, herencia autosómica dominante, y es frecuente cuando tenemos este tipo de alteraciones, que puede tener mayor o menor penetrancia, por tanto, mayor o menor expresividad fenotípica, es frecuente que al tener una herencia autosómica dominante, generalmente si nosotros hacemos, indagamos los rasgos faciales de los padres o los abuelos, frecuentemente encontramos rasgos de este tipo, de alteraciones que vamos a ver en un síndrome de Cruzón y que definen este síndrome, pues fundamentalmente son aquellos cuadros en los que vemos una asimetría de la cara. El síndrome se conoce también como tisóstosis craneofacial. Ya nos está indicando bastante de lo que ocurre en este síndrome. Y alteración en la anormal fusión de las suturas a nivel craneal, y esto va a dar lugar a esa forma de la cabeza alta, con aplanamiento del cuello y de la región occipital, y asimetrías entre el lado derecho y el lado izquierdo de la cara. Eso es lo que define fundamentalmente este tipo de cuadro. Puede haber otras afectaciones a nivel de manos, a nivel de pies, pero digamos que, aunque son frecuentes, las asociaciones, lo que define el cuadro, lo que define este síndrome, son precisamente esas alteraciones craneofaciales. Y como digo, tienen un origen genético en la actualidad conocido. En dismorfología, pues a veces hablábamos y hablamos también, ya hablamos cada vez menos de asociaciones. Hablábamos de asociaciones porque el desarrollo de la genética hasta hace varias décadas no permitía establecer cuáles eran las alteraciones genéticas de partida, las mutaciones o a veces cambios mínimos en algún gen que podía originar alteraciones en varios órganos aparentemente sin relación común ni tan siquiera en el proceso de desarrollo. Hemos visto antes en el diagrama cómo existen algunos órganos que tienen periodos críticos y que coinciden en el periodo de desarrollo, es decir, que cuando hay, por ejemplo, una alteración a nivel de riñón, como coincide la formación del riñón frecuentemente con la formación de los pabellones auriculares, pues es muy frecuente que cuando nosotros vemos una alteración en la conformación de los pabellones auriculares, y como esto lo sabemos frecuentemente, vayamos y busquemos alteraciones a nivel renal. Bien, pero en ocasiones no es así, es decir, pueden ocurrir cuadros en los que vemos que existen alteraciones a un nivel, pues, por ejemplo, anomalías vertebrales,
podemos encontrar algunas alteraciones cardíacas, fístulas traqueoesofágicas, y este tipo de asociaciones ocurren en determinados pacientes de forma más frecuente que en la población general. Es decir, que cuando nosotros vemos en un paciente que tiene anomalías vertebrales y alteraciones cardíacas con atresia anal, generalmente vamos a buscar siempre porque no existan anomalías a nivel renal o radial, porque todo esto conforma lo que denominamos asociación. Es decir, este tipo de lesiones suelen verse juntas. Y hasta no hace mucho, pues se pensaba que esas alteraciones pues, se asociaban, no sabíamos muy bien por qué, y hoy día cada vez sabemos que este tipo de asociaciones tienen una base generalmente de alteración genética demostrable e identificable. En fin, el caso es que esa tecnología existe, todavía la podemos encontrar en muchos textos, y bueno, y la presento pues sencillamente para que tengáis constancia de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de asociación. Otro ejemplo, la asociación que denominamos CHARGE, que es un acrónimo en el que nos referimos a aquellos niños que encontramos alteraciones a nivel ocular, alteraciones de tipo de la cardiopatía, hay una atresia de Coanas, es decir, no hay posibilidad de que el niño pueda respirar bien por la nariz, porque esa zona está completamente obstruida, alteraciones del crecimiento, los genitales están hipoplásicos y alteraciones del oído, o sea, la hipoacusia. Bien, pues todos estos cuadros, cuando están presentes, suelen estar presentes asociados. Y por eso seguimos hablando de asociación, en este caso nos referíamos a ella como asociación Charge. Como digo, cada día está más claro que este tipo de coincidencias no es casual. Este tipo de alteraciones que se presentan con una frecuencia mayor juntas que en la población general se debe precisamente a que existe una base genética que las explica y las justifica. Bien, vamos a hablar brevemente de la patología cromosómica, es decir, aquellos cuadros en los que no existe un polimorfismo a nivel de un gen o una mutación genética puntual que pueda o no ser identificable por la genética moderna, sino alteraciones que son conocidas desde antiguo, cuando el único acceso que teníamos como estudio genético de primer orden era simplemente la visualización óptica de los cromosomas cuando se producía el proceso de mitosis a nivel celular. En estos casos, lo que se hacía habitualmente era hacer una fotografía de los cromosomas. Y bueno, yo todavía recuerdo las primeras prácticas en medicina, cuando teníamos prácticas de genética, y lo que hacíamos era precisamente esto, era ordenar cromosomas. Es decir, cogíamos una fotografía de los cromosomas cuando la célula estaba en proceso de mitosis, se ampliaba y se procedía a ordenar los cromosomas por grupos, dependiendo de en qué posición se encontraba la parte más estrecha del cromosoma, es decir, la parte del centrómero, y en función de que si había simetría o asimetría entre los brazos que encontrábamos superiores e inferiores a nivel del cromosoma. Por tanto, lo agrupábamos en diferentes categorías, teníamos la categoría que veis en pantalla, la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G y, bueno, y los cromosomas, los gonosomas, que los encontramos, los cromosomas sexuales, que los encontrábamos que pertenecían a diferentes categorías, pero que había que ordenarlo aparte precisamente para saber si estábamos hablando de un cariotipo masculino o femenino. Bien, a veces nos llevábamos sorpresas y al proceso de reordenamiento de estos cromosomas, pues encontrábamos con que nos sobraba uno. Y nos sobraba uno, pues, por ejemplo, cromosomas morfológicamente, como el que tenéis abajo a la izquierda, estos chiquititos, que son el cromosoma 21, pues nos encontrábamos con un cromosoma 21 de más. Bueno, teníamos el diagnóstico, sería un síndrome de Down, una trisomía 21, cuando se produce, digamos, por una trisomía, porque a veces esto se ha ido complicando y a veces podemos encontrar fenotipos tipo Down donde no es completamente identificable el cromosoma 21, sino lo que ha ocurrido o es un movimiento de material genético del cromosoma 21 o una translocación a otro cromosoma y puede dar fenotípicamente pues, manifestaciones muy similares
al síndrome de Down sin que a la hora de realizar nosotros un cariotipo podamos identificar ese exceso de cromosomas, esa trisomía 21. Bien, decir, bueno, pues que la dotación de cromosomas de cualquier célula del organismo humano son 46 cromosomas. Tenemos, los cromosomas están agrupados por pares, tenemos 22 pares de autosomas, teóricamente cada uno de estos pares, en cada par, un cromosoma procedería de el gonosoma materno o del gonosoma materno, o sea, paterno-materno. Y teníamos un par de gonosomas, que son las células sexuales, bueno, que serían los que nos determinarían si es XY, si es varón, si es XX, sería hembra. Las alteraciones que nosotros podemos encontrar muy a nivel muy elemental, a nivel de los cromosomas, pues podemos localizarlas por exceso, por defecto, cuando nos estamos refiriendo a números, recuentos de cromosomas, pero en ocasiones podemos determinar también alteraciones de tipo estructural. Y así, por ejemplo, pues bueno, pues saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una delección, es decir, que se pierde parte de un cromosoma, del material genético, de la información que está en determinado brazo de un cromosoma, en el proceso de división, en la meiosis, puede sufrir una pérdida o en ocasiones no se pierde, es decir, ese material genético que se secciona de un determinado cromosoma se incorpora a otro cromosoma donde no debería de estar. De forma que a nivel general, a nivel global, puede no haber cambio de material genético. El material genético es el mismo. Lo único que cambia es que determinada parte de un cromosoma se incorpora a otro cromosoma. El problema que tiene esto, que es lo que denominamos translocaciones, es que el cromosoma que cambia de sitio, la parte del cromosoma que cambia de sitio, puede incorporarse en zonas donde existan genes supresores o genes estimulantes, con lo cual determinada información genética que debería de permanecer silente es sobreestimulada y eso puede tener consecuencias patológicas graves. Por tanto, habrá que ver, hay que estudiar las translocaciones, de qué a qué cromosoma va y que sobre todo a qué genes afecta en concreto esa translocación. En ocasiones lo que encontramos son isocromosomas, es decir, porciones de cromosomas muy pequeñitas que pueden estar incorporadas a un cromosoma morfológicamente normal o a veces simplemente inversiones, es decir, la lectura a la hora de conformarse el cromosoma, la lectura que se produce es inversa a la que tendría que haber. Es decir, puede haber múltiples cambios estructurales. Las alteraciones del número cromosómico, pues generalmente nos vamos a referir a ellas pues cuando tenemos un defecto de cromosomas, es decir, falta un cromosoma, pues podemos referirnos, por ejemplo, diciendo que determinado sujeto tiene una monosomía del cromosoma número tal, es decir, que falta, estamos diciendo que falta un cromosoma. La patología pues, va a depender obviamente de a qué cromosoma nos estamos refiriendo. En el caso de que tengamos exceso, o sea, estaríamos hablando de trisomías, en el ejemplo que hemos puesto, refiriéndonos, por ejemplo, al cromosoma 21, es decir, sobra un cromosoma 21. Las consecuencias, el exceso de información que transmite ese exceso de genes aportados por el cromosoma 21 de más. Y en ocasiones, pues no encontramos 3, sino 4 cromosomas de más. En este caso, hablamos de tetrasomías, en este caso sobrarían 2 cromosomas. En cuanto a los síndromes autosómicos, es decir, afecta a lo que son los 22 pares de autosomas, es decir, cromosomas que no transmiten el sexo, no son ni el cromosoma X ni el cromosoma Y, son todos los demás. Podemos encontrar fundamentalmente estos 4 síndromes, el síndrome de Down, que es trisomía 21, el síndrome de Edwards, el síndrome de Patau y el síndrome de Leyen, también conocido como el de maullido de gato. Y en cuanto a los síndromes gonosómicos, pues fundamentalmente
encontramos como más frecuentes el síndrome de Turner, que realmente aquí lo que encontramos es una monosomía, es decir, el cromosoma X, en el caso de falta el Y o falta el X, es decir, solo tenemos un cromosoma X en el sujeto. El síndrome de Klinefelter, donde realmente eso sería el caso de una trisomía, es decir, encontraríamos un cromosoma X generalmente de más, y síndrome de X frágil, que existe, bueno, pues una alteración progresiva que va aumentando de generación en generación, se va sumando material genético al cromosoma X hasta que llega un punto en que se producen graves trastornos en el funcionamiento de nivel de este cromosoma. Bien, con esto finalizamos la clase de hoy. Si tenéis alguna pregunta,